Porque como lo indica la cortina, es momento de la primera columna de la semana, columna de ciencia vecina, la columna que lleva adelante la comunidad científica de Parabachas, que esta columna que trae un columnista cada lunes, un columnista rotativo. Hoy nos visita Nicolás Kuzmanich, a quien ya mismo le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué Buen tal? día. Buenos días. Muchísimas gracias por llegarte. Bueno, Nico trabaja en el Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba y el título de la columna, al menos lo que acá me pasó la producción, se llama Agallas de insectos. ¿Estamos en lo cierto? Así es, muy bien lo cierto. Muy bien. Bueno, cuando quiera puede empezar a Empezamos desarrollar. con qué son las agallas de insectos. Bueno, a mí antes de empezar a hablar, lo que me gusta es como mostrar un poco Ujú. de qué vamos a hablar, porque por ahí, para las personas que no están muy vinculadas al área, puede llegar a ser como bastante abstracto. Entonces, acá tenemos algunas agallas. Bien, acá Si la está cámara me la toma, cámara. Perfecto. acá tenemos unas agallas de hojas de cedrón. Ujú. ¿Sí? El cedrón acá en Córdoba se cultiva mucho en los jardines y Sí. siempre tiene agallas. Y son las agallas de hojas, vemos acá, son esas rugosidades. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Después tenemos en los algarrobos, que por suerte tenemos en nuestros parques, acá tenemos unas agallas de tallo del Bien. algarrobo y acá de hoja. Bien, acá estas están como muy buenas porque tienen la particularidad de que son dos hojas fusionadas. Ujú. Y acá hay una agalla abierta. ¿Sí? Y por última tenemos agallas de chañar, que también suelen estar muy presentes. Siempre que hay chañar hay agallas. Agallas. Y miren, acá tenemos material vivo de las agallas de chañar para que puedan ver. Y estas son estas mismas, pero secas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? La galla es la interacción entre una planta hospedadora y un insecto. La galla, como podemos ver, cuando hablamos de agallas, estamos hablando de algo que se ve en la planta. Ujú. Entonces, la galla es una formación que hace la planta como respuesta a un insecto. Entonces, los insectos que producen agallas, que se llaman gallícolas, Sí. llegan a su planta hospedadora. Cuando depositan los huevos, nace la larva, empieza a comer y la planta empieza a reaccionar Ujú. formando una estructura donde el insecto va a vivir dentro y va a Bien. cumplir su ciclo de vida. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá en esta, que son las agallas de algarrobo, en Perdón que hoja, interrumpa, Nico. Es un detalle técnico. me estoy yendo El al micro raro. está saliendo bien en plano. No hace falta que. No es necesario que te acerques tanto. Se ve bien la imagen. Ajá, Así que con que desde ahí, si querés acercar un poquito los brazos, ajá, para que se vea un poco más esto. cerca la foto, está más que bien. Bien, Pero perfecto. sale perfecto tanto el plano. El plano sale bien. Por ahí la voz me marcan acá que no. Pero acercando la foto y marcando un poquito, entiendo que es más cómodo para vos poder Perfecto, observar. sí. Pero quitando ese detalle, está saliendo excelente. Bueno. Así no le quitamos la parte didáctica, que está bueno que usen esa herramienta De también, que es la de la una, cámara. sí, sí, sí. Además, bueno, Podés ir de la misma forma, eso no, iba, no, no quiero que, no, bueno, ahora, no quiero que recules ahí. no, bueno, así que esto es, ¿no? Los insectos se aproximan a la planta, el insecto hembra pone los huevos, nacen las larvas, Sí. la larva empieza a comer el tejido de la planta y la planta reacciona, Ujú. ¿bien? Ahora, lo interesante de estas interacciones es, Sí. y lo fascinante, si al final de esta charla el público sale convencido de que estas interacciones son fascinantes, yo ya me quedo satisfecho. Trabajo terminado. Trabajo hecho. Entonces, ¿qué pasa? Los insectos que producen agallas no lo hacen en cualquier planta, en Bien. cualquier especie de planta. Lo hacen específicamente en sus plantas hospedadoras. Ujú. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que un insecto necesita sí o sí de su planta hospedadora para cumplir su ciclo de vida. Bien. Si no encuentra su planta hospedadora, no puede No. procrearse y dejar descendencia. Bien. Bien, Sí, sí, entonces sí. se dice que son específicas. Y son específicas a nivel de especie, a nivel de el órgano en donde inducen la galla en su planta hospedadora y de la forma. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, en las agallas del algarrobo, Sí. tenemos acá tenemos dos agallas que son en la misma planta hospedadora, Sí. pero inducida por dos especies de insectos diferentes. Bien. Y vemos que son totalmente diferentes. Sí. Ahora, si nos ponemos un poco más detallistas,
en esta foto hay Sí. 2 agallas. Lo vamos a hacer al revés para que puedas escucharte bien. Yo te voy a hacer el favor de acercar un poco cuando... Tenemos esta agalla acá, que es la que mostramos acá, y con un poco más de ojo fino, acá en esta parte vemos un poco el tallo inflamado, Sí. y esa es otro tipo de agalla. Ok. Bien, entonces, esta es una muy buena foto para demostrar cómo las interacciones entre insectos, gallícolas y plantas pueden variar dentro de la misma planta. ¿Sí? Bien, eso iba a preguntar. Es un buen detalle, eso quería añadir al menos. Es un buen detalle. Es un buen dato, un buen dato visual. De una. Y otra cosa que se ve acá, con mucho cariño quizás, pero se ven los orificios de salida. No sé si se llegan a ver algunos agujeritos en la galla y acá en el tallo, pero es la forma en la que el insecto, una vez, porque ¿qué pasa? Dentro de la galla el insecto cumple su ciclo de vida. Sí. Entonces, durante todo su estado larval, está dentro de la galla. Uh-huh. Después, cuando va a mudar a pupa, para luego mudar a adulto, lo que Sí. hace es acercarse al exterior de la galla a través del orificio de salida y ahí hace su última muda a adulto. ¿Bien? Y la galla ya es abandonada. Uh-huh. Bien, y el insecto sale para reproducirse Sí. y cumplir de nuevo el ciclo de vida. Perfecto. Las agallas que estábamos observando, para los que estén viendo por Instagram, son agallas que no han sido abandonadas, son agallas activas. Bueno, O no, Mira. o no es algo perceptible visualmente. en este caso, sí, vemos las agallas cerradas Sí. y esta que está amarillita, acá abajo, esta agalla ya fue abandonada. Bien. Bien, ya está abierta. Abierta y no hay nada de su contenido. En estas otras agallas es muy probable que dentro esté la larva. Perfecto. O la pupa, bien, del insecto. Como ustedes pueden, digo, para tener en cuenta, los insectos tienen ciclos metamórficos. Uh-huh. Es decir, que van pasando por diferentes estados de desarrollo hasta llegar a adulto. Sí, sí. El ejemplo más clásico es el de las mariposas. De la oruga, pupa y adulto. Tal cual. Sí. Así es. Pensé que tenías algo ahí para... Yo puedo hablar un largo rato sobre esto. Perfecto. pero- Sí, continúa. Me parece, al menos la única duda que me generaba en el Sí. momento era esto de si se podía detectar Ajá. si estaba la larva o no habitando la agalla, si era notorio. De una. Algo ahí que fuimos De una. resolviendo. Así que te dejo que continúes con la exposición. En algunas es notorio, en estas, por ejemplo, se revé los orificios de salida. Sí, en esa Y además con esta ya mucha está claridad. seca y esta galla la juntamos del piso. Ujú. Así que es Ah, muy bien. probable. Pero esto que estás diciendo es como muy interesante. Porque, digamos, la agalla aparece cuando el insecto inductor induce las agallas en la planta. El insecto cumple su ciclo de vida y llega un momento en que se va. Pero vemos que en la planta queda la agalla seca, ¿sí? Y la agalla abandonada puede ser y es refugio por otros insectos u otros artrópodos que utilizan la agalla abandonada. Entonces, se dice que los insectos gallícolas son ingenieros ecosistémicos, porque tienen la capacidad de modificar el entorno en el ecosistema que luego pasa a ser recurso de otros organismos. Bien, Entonces, la agalla abandonada luego pasa a ser refugio de otros artrópodos. Digo artrópodos porque incluimos a las arañas, por ejemplo. Claro, sí, no solo los insectos. Exacto. ¿Qué tipo de utilidades se les da cuando es ocupada por otros artrópodos? De una. Por lo general son también de refugio y puedes ya ser simplemente de refugio, pero también, por ejemplo, en el caso de las hormigas, las utilizan para criar sus larvas. Uh-huh. Hay hormigas, por ejemplo, en el manzano de campo, otro árbol nativo de Córdoba, Uh-huh. tiene unas agallas de tallo Sí. que una vez abandonadas por el insecto gallícola es ocupada por hormigas que las utilizan como nido. Bien. Y respecto a las especies que originalmente crean las agallas, ¿hay alguna, al menos territorialmente, dentro de la zona que habitamos nosotros, que sea la predominante y que después, porque después obviamente hay diferentes que van utilizando esas agallas, pero a nivel de generador? Ajá, muy buena pregunta.
Los insectos, tenemos, dentro de todos los grandes grupos de insectos, hay insectos que inducen agallas. Ujú. Entonces tenemos polillas, Sí, tenemos moscas, bien. que son unas moscas muy chiquititas, Sí. más parecidas a un mosquito, para imaginarse Imaginar. un poco. Tenemos insectos herbívoros como chicharritas muy chiquitas o avispas. Por ejemplo, estas son inducidas por unas avispas, por microhimenópteros. Son Sí. unas avispas muy chiquititas, del Ujú. tamaño de un jején, por ejemplo. Sí. Y estas son inducidas por mosquitas. Son unas moscas muy chiquititas, Como las que mencionabas recién. sí, que son de la familia Cecidomidae, Bien. para ponerle un nombre. Después, estas también del chañar son por unas mosquitas, Sí. y estas son inducidas por unas chicharritas muy chiquititas. Ok. Las fotos son en escala 1 en 1, no están sumeadas ni... No Porque, me por ejemplo, atrevería- la primera que mostraste me parece de un tamaño importante. Esta. Para el tipo de... Para el tamaño del insecto Bueno. que le induce. Podríamos decir que es casi 1 a 1. Y estas Sí. pueden llegar a tomar un tamaño más grande. Más grande. Sí, la de garrobo. Bien. Y estas son chiquitas. Imagínate que acá Sí, estamos ahí se nota que el tamaño es muy, Los muy, foliolos muy menor de- a comparación de la de garro. de una, los foliolos de las hojitas de algarrobo. Ujú. Y las agallas pueden ocurrir en diferentes partes de la planta, ¿sí? Pueden ocurrir en las hojas, en los tallos. Acá no hay ningún ejemplo, pero también pueden ocurrir en flores y frutos. Ok. Pero lo importante es como que esta interacción es muy específica. El insecto siempre induce agallas en el mismo órgano. Bien. Que me refiero que la agalla del chañar, inducida por estas chicharritas, siempre va a ocurrir en las hojas. Bien, eso es un patrón que te ayuda a detectar qué Sí. insecto es el que la indujo. Exactamente. Bien. Dentro de lo que es siempre como un poco el eje, pienso un poco en el eje de la columna, que es el aporte de la investigación. Acá en este caso, desde tu punto de vista también, Ajá. como ser la persona que ejecuta esta acción, ¿cuál es el aporte concreto que vos encontrás en esto, en la cuestión de investigar las agallas? Que me parece primero algo interesantísimo, yo no estaba al tanto de De cómo que se existían. inducían y de que existían. De hecho, pensaba que esto era como frutitas y saco una de las agallas. ¿Dónde está el aporte? Y bueno, y también la función ecosistémica que por ahí vos considerás pertinente que el ciudadano sepa, que el Claro. ciudadano conozca. Bueno, los aportes pueden ser varios, ¿no? El primero, estudiar la diversidad que ocurre en nuestro entorno, forma parte de conocer la diversidad y poder conocer cuando un ambiente, un ecosistema es sano, ¿sí? Cuando un ecosistema está representado y vemos una diversidad que puede ser habitada en ese espacio, es el sinónimo de que el ambiente es sano. Entonces, si un ambiente es sano, nosotros percibimos también salud. Entonces, como estas interacciones son muy específicas, muchas veces se ven afectadas por disturbios sensibles. Ya puede ser sensibles y no tan sensibles, ¿no? Ya puede ser por un incendio, o Sí. puede ser por una sequía, o puede ser porque se cortó la vegetación. Entonces, conocerlas nos permite conservarlas. Por Ujú. ejemplo, algo interesante, así como a nivel biológico y de cuánto es lo que conoce la ciencia sobre nuestro entorno, Sí. muchas de las especies de insectos que inducen agallas son desconocidas para la ciencia. Ujú. Eso quiere decir que las podemos clasificar a nivel de especie, porque esos patrones son mucho más fáciles de identificar, pero las especies no están descritas, es decir, que no tienen nombre científico. Bien. Bien. Después, la agalla no solo representa la interacción entre la planta hospedadora y el insecto gallícola, sino como que te comentaba, como cuando la agalla es abandonada, es recurso de otros organismos. Sí. También las agallas pasan a ser recurso alimenticio de otros organismos. Entonces, existen unas avispas chiquititas que se llaman parasitoides, que tienen la particularidad de que el insecto hembra coloca los huevos dentro de la larva de otros insectos. Bien.
Entonces, Por eso el parasitoide, sí, la parasitación el viene oide. de ahí. Es porque la larva del parasitoide se va a alimentar dentro de la larva Dentro de la larva hospedadora hospedadora. hasta cuando cumple su ciclo de vida. Bien. Y la va a mantener viva hasta el final. Perfecto. Y lo que ocurre es que esas interacciones de parasitoides también suelen ser específicas de sus hospedadores. Entonces, una galla puede ser atacada por varias especies de insectos hospedadores. O sea, yo en mi tesis he encontrado que una galla puede ser atacada hasta por 7 especies de insectos parasitoides diferentes. Bien. Entonces, la interacción inicial que se establece por el insecto gallícola y la planta hospedadora Sí. habilita a que otras especies también puedan existir. Existe. Perfecto. Entonces, es como que la presencia de la galla es un disparador Sí. de que haya De diversidad. que haya bien, buenísimo. Bien. Ahí está. Entonces, primero en esa instancia, ¿no? Como, Sí. bueno, es diversidad. Ujú. Y la diversidad tiene su valor por el propio sentido de ser, ¿no? Sí. Que es de lo que se ocupa mucho la ciencia básica, ¿bien? De poder describir y de ver qué hay y qué podemos tomar nosotros de ese conocimiento para el bien común. Ujú. Y como estas interacciones son sensibles, hay como una gran línea de investigación de las interacciones insecto-planta, en particular de las agallas, que pueden ser utilizadas como bioindicadores. ¿Bien? Ok. Un bioindicador es un organismo que alguien puede salir a observar a la naturaleza y a través de la lectura de ese organismo puede interpretar otro tipo de información, como por ejemplo la calidad ambiental. ¿Bien? Perfecto. Entonces, si bien, por ejemplo, se han estudiado como indicadores de contaminantes o del tiempo por fuego, digamos, cuando algo se quema, Sí. digamos, ocurren cambios en la Ujú. vegetación, como ocurren cambios en la vegetación, ocurren cambios en las comunidades En la de estos comunidad. insectos. Claro. Sí, eso pensaba cuando mencionabas cuando empezabas la intervención, eso me parece que sirve es como un detector o una herramienta para detectar este tipo de inclemencias que pueden ir sucediéndose. De una. Son un reflejo de lo que está ocurriendo en su entorno. Sí, sí. Y después, porque por ejemplo, yo en mi tesis doctoral estudié cómo los incendios afectan a estas comunidades de insectos a través de los cambios ocurridos en la vegetación. Entonces, un sitio que había sido quemado recientemente, donde uno puede observar un pastizal, Sí. y otras vegetaciones que habían sido quemadas hace 10 años, donde ya se había transformado en un arbustal, y en comparación a un lugar donde nunca había sido quemado como un bosque, Ujú. como las especies que están presentes en esos diferentes ambientes cambian, la comunidad de estos insectos es totalmente diferente, Bien. ¿no? Perfecto. Y qué otro aporte le puede dar a la comunidad es también, obviamente, está relacionado a la biología de estos insectos. Ujú. Estas interacciones, Sí. dentro de las interacciones están clasificadas como parásitos. Cosa que a mí no me gusta ni un poquito. Lo imaginaba. Debo confesarlo, a mí lo que menos me gusta es llamarlo parásito. ¿Por qué? Bueno, por definición, el parasitismo es cuando un organismo toma energía de otro para cumplir su ciclo de vida. Ujú. ¿Bien? Y en ese sentido, la definición van perfectos, ¿no? Porque el insecto está tomando energía de la planta para que la planta forme la galla para que el insecto cumpla su ciclo de vida. En realidad, la formación de la galla a la planta, de hecho, no es propia de la anatomía común de la planta. Sí. Es común de la interacción. ¿Bien? Bien. Pero ¿qué pasa? Si bien las plantas son muy tolerantes a las agallas, uno ve una planta con agallas y la ve súper bien, la ve sana, está creciendo, tiene sus flores, tiene sus frutos. Ujú. Es cierto que lo que puede ocurrir es que la rama que está afectada por la agalla pueda tener un menor número de hojas o de flores que tenga habitualmente, ¿sí? Pero por eso la planta no se deja reproducir ni de crecer. Claro, ni pierde, ni tampoco le están quitando energía. ¿O sí? Sí, pero poca porque la planta sigue creciendo y se sigue reproduciendo. Bien. Digamos, ¿y por qué digo yo de que no me gusta para nada llamarlo parásitos? Porque el parasitismo muchas veces está vinculado a enfermedad. Ok.
Y uno ve una planta con agallas y la planta está, acá la vemos, ¿no? Como que tiene sus hojas, se la ve bien. Ok. O sea que tiene un sesgo semántico que a vos no te guste que le digan parásito. Sí. ¿Cómo lo definiría? Oh. Porque si vamos a lo fáctico, No, algo de parásito tiene. Podría ser alguna variación de parasitismo. Ok. O también podríamos pensar en algún otro tipo de interacción intermedia entre las interacciones que ya están descritas. Bien, ¿No? Porque las perfecto. interacciones pueden ser antagónicas, comensalismo, en donde, por ejemplo, antagónica podría ser una depredación-presa, o comensalismo son el típico tipo de interacciones donde ambas partes de la interacción se benefician. Sí. Acá, ¿qué ocurre? Como la planta tiene un organismo que se está alimentando de ella, Sí. porque además, ¿cuál es la ventaja de la planta de formar la galla? Como el A insecto ver. se está alimentando dentro de la galla, por ejemplo, acá vemos la galla abierta y hay como una camarita, digamos, como un espacio donde Sí, estuvo se ocupando. nota. Bueno, la cobertura interna de la cámara larval están tapizadas por un tejido vegetal muy tierno, que es de donde se alimenta la larva. Bien. Entonces, es como que la planta dice, ok, te quedás acá, pero no me molestás en el resto de la planta. Ujú. ¿No? Es como que se está alimentando ahí y solo ahí. No está dañando, no sigue dañando partes de la planta. Entonces, como la planta está teniendo un daño, ¿qué pasa? Las plantas se defienden, tienen estrategias de defensa. Sí. ¿Qué puede ser? A través de, por ejemplo, de las espinas, ¿no? Una planta con espinas va a ser menos dañada que otras plantas que tengan las hojas sin espinas y más tiernas. O la dureza de la planta, También. o cuando las plantas tienen como son pubescentes, como Sí. tienen muchos pelitos. Pero también tienen defensas químicas. Y esas defensas químicas pueden ser la producción de, valga la redundancia, de sustancias químicas en las partes de la hoja que van a evitar, que van a ser menos sabrosas para los insectos. Ahí va. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando una planta tiene agallas, se desencadenan defensas, como puede ser el aumento de estas sustancias químicas. ¿Sí? Por ejemplo, hay unas sustancias muy comunes entre las plantas que se llaman fenoles, Sí. que son sustancias que se denominan antirriboría. ¿Sí? Porque las plantas que tienen alta concentración de fenoles no son comidas por insectos, o son comidas a menor medida. Entonces, la planta tiene la galla, la que es tolerante, desencadena esas defensas, porque tiene algo ahí que de cierta forma la está incomodando, y desencadena sus defensas. Y hay estudios en donde se ha observado que las plantas que tienen agallas son menos dañadas por otros insectos herbívoros que las plantas que no tienen agallas. Ok. Entonces, en algunas interacciones insecto-planta podría empezar a hablarse de un efecto indirecto. Bien, sí, que hay un beneficio, ay, no me sale la palabra, retroactivo. Sí, hay algún tipo de beneficio estaría ocurriendo. Reparación histórica le decían hace unos años. Hay una reparación histórica con la planta. Esto es historia evolutiva, mucha. Y también, por ejemplo, lo que ocurre es que otros mecanismos químicos que tienen las plantas para defenderse es su aroma. Bien. Bien, el aroma de las plantas, por ejemplo, el del cedrón, Sí. es el conjunto de moléculas, ¿sí? Moléculas de diversidad química. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Esa diversidad química puede ser alterada según las condiciones en las que esté la planta. Ujú. O los estímulos que recibe la planta. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando una planta es dañada por insectos, Sí. produce cambios químicos que afectan el aroma de esa planta. ¿Bien? Perfecto. Se entiende. Entonces, cuando esos cambios en el aroma ocurren, hay otros insectos, enemigos naturales, que los detectan. Ujú. Y que los detectan como una señal de que hay una planta que está siendo dañada por insectos herbívoros, que son sus presas, que son las que comen. Ujú. Entonces,
atrae a esos enemigos naturales para que se coman al bicho que se está comiendo la planta. Claro. ¿Sí? Ahí va. Y eso ocurre, por ejemplo, con estas interacciones. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en el caso particular del cedrón, Sí. lo que ocurre, lo que esto lo estudiamos, el aceite esencial de cedrón, ¿qué pasa? Los compuestos volátiles son la materia prima de los aceites esenciales de las plantas. Ujú. ¿Sí? Por alguna técnica, ese vapor se puede condensar en aceite. ¿Sí? Bien. Y esos aceites, como si la planta cambia sus compuestos volátiles por alguna razón, la composición química de esos aceites esenciales también cambia. Entonces, la composición química del aceite esencial está directamente vinculada a su bioactividad. La bioactividad de un aceite esencial puede ser repelente, antibacteriano, herbicida y otras tantas... Sí. Entre otras funciones, entre otras múltiples funciones. Sí, exactamente. Muy bien. Bien, Nico, ya nos está empezando a ahorcar un poquito el reloj, Muy así bien. que te cedo ahí el espacio. Bastante claro todo, muy didáctico, muy interactivo, así que te cedo ahí unos últimos minutos para que ya puedas redondear y que no te quede Perfecto. ningún dato que vos consideres Muy importante bien. sin mencionar. De una. Entonces, ¿a dónde vamos? Primero esto, lo que empezó como un estudio de ciencia básica, Sí. cómo puede irse direccionando a ciencia aplicada. Ujú. ¿Por qué? Nosotros lo que encontramos es que las plantas con agallas de cedrón Sí, tenían 3 veces mayor concentración de un compuesto en particular que es repelente de insectos. ok, ¿Bien? sí, Cuando uno huele el cedrón, por lo general encuentra un aroma a limonado, ¿sí? Ujú. Y es el compuesto Sí. que se llama limoneno. Y el limoneno es repelente de insectos. bien. Entonces las plantas con agallas tienen 3 veces mayor concentración de limoneno que las plantas sin agallas. Ujú. Y eso lo estudiamos y evaluamos cómo los cambios en la composición del aceite esencial de limoneno pueden afectar alguna de sus bioactividades. Por ejemplo, el aceite esencial de cedrón no solo es repelente, sino también tiene actividad antibactericida. Y estudiamos cómo el aceite esencial de plantas con agallas Ujú. tenía mayor o menor actividad que el aceite esencial de plantas sin agallas. Sin agallas. Y encontramos eso, digamos, que la interacción insecto-planta del cedrón puede ser una herramienta para potenciar una bioactividad en específica del aceite esencial de limoneno. Perfecto, impecable, impresionante cómo va complejizándose y optimizándose un recurso, tanto un recurso como esto que estás mencionando ahora. De una. Tremendo. Saluda por acá por el vivo de Instagram, saluda Daniela Ganaves. Ajá. Envía saludos, muy, muy buenísimo, así lo definió, muy, muy buenísimo. Y Buenísimo, me agradece por la intervención en la columna. Bien, mencionábamos lo del limoneno. ¿Algún otro dato de relevancia que quieras mencionar? Que quede ahí en cuanto al aporte investigativo. Pasábamos de esto del traspaso de la ciencia básica a la ciencia aplicada. Ahí mencionabas un punto en el cual esto se justifica. ¿Algún otro que consideres importante? Bueno, como esto que venimos estudiando puede ser una estrategia para agregarle valor agregado a las Ujú. producciones de cedrón en Argentina, que la verdad que el cedrón es un árbol que tiene mucha potencialidad para ser producido, porque Sí. es una planta súper versátil, es resistente, crece rápido, Ujú. y el uso de estas interacciones puede ser una estrategia para agregarle... ¿cómo se dice? Para agregarle importancia. Bien ahí. Perfecto. Era una de las preguntas que quería hacer. Era si, teniendo en cuenta esto de la producción del cedrón, si el sector privado suele demandar este tipo de laburos. O todavía no está tan al tanto de su existencia. Porque Mirá. también me parece algo medianamente novedoso. Capaz me decir, no, esto se investiga hace. No se investiga. Las producciones de cedrón que hay en la Argentina son a pequeña escala y muchas de ellas son para estudio. De hecho, hay algunas producciones del INTA. Ujú. Y nada, y como siempre, ¿no? Política y economía. Y Sí. es difícil también que en Argentina se produzca más cedrón porque se importa desde Paraguay y los precios de competencia son Ay, difíciles. sí, son difíciles de equiparar. Sí.
Perfecto, Nico. Bueno, bien, ¿algún otro detalle? Con eso estamos. Con eso estamos. Bueno, perfecto. Entonces, gran columna. La verdad que interesantísima. La verdad que esta sí que no la vi venir. No, Vamos. se me quemaron los libros medio de entrada. Así que Vamos. un gran aporte. Nicolás, te esperamos de vuelta cuando la rueda gire y demande tu presencia nuevamente acá. Con gran placer. Cuando vos lo decías. Tener los micros abiertos, al igual que toda la comunidad. Así que agradecemos tu presencia acá. Muy buena la columna del día de la Bueno, fecha. muchísimas gracias, me alegro.